Shalom, que Yahweh les bendiga y que su gracia permanezca siempre en nosotros. Hoy quiero hablarles rápidamente de un tema muy controversial y es el tema del arrebatamiento. El arrebatamiento es antes de la tribulación o después de la tribulación. Y cuando somos arrebatados, ¿hacia dónde vamos? Para el cielo. Bueno, la realidad es que el arrebatamiento es después de la tribulación y no es para irnos al cielo. Ok. La idea doctrinal de que hay un arrebatamiento secreto antes de la tribulación fue sistematizada por John Nelson Darby, un predicador irlandés en 1830, en el siglo XIX. ¿Ok? ¿Qué pasa? Tenemos que ver qué es lo que está diciendo Pablo en el texto griego, como nos llegó el texto original. ¿Ok? Ahora bien, si vemos Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 18, y conocemos el contexto, los creyentes de Tesalónica estaban preocupados porque muchos de sus hermanos en la fe estaban muriendo. Y la pregunta era, ¿qué va a pasar con ellos cuando venga el Mesías? ¿Se perderán su venida? Entonces Pablo dice algo muy interesante. Y es que cuando venga el Mesías, los muertos resucitarán. Y nosotros juntamente seremos arpazo con ellos en las nubes para apantesis. Ahí están las dos palabras clave. Arpazo. Arpazo significa arrebatar, tomar por la fuerza, llevar con rapidez. Esta palabra aparece 13 veces en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, en el Nuevo Testamento. Es la palabra que se usa para describir cuando el Espíritu trasladó sobrenaturalmente a Felipe. Y es la palabra que usa Pablo en Corintios para describir cuando fue arrebatado al tercer cielo. Entonces la pregunta es, ¿hay arrebatamiento? Claro, de eso no hay duda. El problema es, ¿para dónde nos vamos? ¿Cuál es el propósito? ¿Y cuándo es? ¿Antes o después de la tribulación? Aquí viene lo interesante. Que cuando Pablo dice, Pablo dice, seremos al paso juntamente con ellos para apantesis con el Mesías. Tenemos que ver qué significa la palabra apantesis. La palabra apantesis no era una palabra religiosa, era una palabra política. Esta palabra describe una ceremonia. ¿Qué ceremonia? Los creyentes del primer siglo están viviendo en una cultura grecorromana, porque lo que predominaba en aquel tiempo era primeramente la lengua griega y la cultura grecorromana. ¿Y qué pasa? ¿Qué era apantesis? Esta palabra política que Pablo está usando para describir cuando venga el Mesías. Apantesis era que, por ejemplo, cuando a la ciudad venía un dignatario importante o un general, los ciudadanos salían a recibirle y se encontraban con él en el camino y regresaban con él a la ciudad dándole la bienvenida triunfante. Pablo está usando esta palabra. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Seremos arrebatados en las nubes para recibir al Mesías y regresar con él dándole la bienvenida triunfante y gloriosa. ¿Cuál es el problema aquí? Que nosotros desconocemos el contexto. Desconocemos la cultura que se está viviendo en aquel tiempo. Desconocemos qué significaba esa palabra para esos primeros creyentes. Desconocemos la historia. Entonces cogemos lo primero que nos diga cualquier persona trepada en un púlpito. Pero cuando los creyentes del primer siglo escuchaban la palabra o leían la palabra que les dice Pablo, apantesis, ellos no se imaginaban
un rapto secreto que se iban para el cielo y se quedaban allá. No. Ellos ya conocían que era Pantesis y sabían que lo que Pablo está diciendo es que serán levantados, recibirán al Mesías en las nubes y regresarán con él, dándole la bienvenida triunfante al Rey de Reyes. Aquí se contestan dos preguntas. ¿Hay arrebatamiento? Claro. ¿Nos vamos para el cielo? No. Regresamos con él aquí a la tierra. Porque el reino milenial del Mesías es en la tierra. ¿Ok? Y eso lo podemos encontrar en la Escritura. Ahora la pregunta es antes o después de la tribulación? El mismo Shaul Pablo nos dice en Corintios que a la final trompeta, al final toque de shofar, los muertos en el Mesías resucitarán. Y aquí es donde tenemos que ver el orden de los eventos. ¿Cuándo es la final trompeta? Al final toque de shofar. Bueno, si nos vamos a Apocalipsis, hay 7 toques de shofar, 7 trompetas. Y es a la final trompeta, a la séptima. ¿Cuándo vienen a sonar estos 7 shofar? Vienen a sonar cuando se abre el séptimo sello. Se abre el séptimo sello, va a haber un silencio por un tiempo y después suenan los shofares. Pero hay un punto clave. Antes que suenen estos shofares, cuando se abre el séptimo sello, hay 6 sellos antes. Y si vemos los sellos anteriores, hay conquista, hay guerra, hay muerte, hay derramamiento de sangre, hay escasez. Entonces pasamos tribulación. Primero pasamos la tribulación, pasamos guerra, escasez, conquista, muerte, derramamiento de sangre. Y luego en el séptimo sello, cuando se abre, es que vienen a sonar los toques de shofar. Y en el final toque de shofar es que somos levantados para recibir al Mesías en las nubes y regresar con él dándole la bienvenida victoriosa y triunfante. Lo que no pasa al creyente fiel, que ese es el que persevera en la verdadera fe del Mesías y en obediencia a su instrucción, lo que no pasa es las copas de la ira, pero la gran tribulación sí la pasa. Pueden ir a Apocalipsis capítulo 6 y empiezan a leer los sellos y verán que lo que les estoy diciendo sí sucede primeramente en los primeros sellos. Y en el último sello, en el final sello, en el séptimo, es que hay un silencio y después vienen los toques de shofar. Y al último toque de shofar fue que nos dijo Shaul Pablo, por revelación del Espíritu, que en ese último toque de shofar los muertos en el Mesías resucitarán. Y nosotros los que quedemos vivos, juntamente seremos al paso para Pantesis con el Mesías. Si quieren verificar lo de los sellos, pueden ir a Apocalipsis 6. Ahora bien, volviendo atrás a las preguntas. ¿Hay arrebatamiento? Claro, hay un arpazo. ¿Para irnos para el cielo? No. Para Pantesis, para recibir al Mesías en las nubes y regresar con él dándole la bienvenida gloriosa. No es para el cielo. El reino milenial del Mesías es en la tierra. La Escritura dice: los cielos son los cielos de Yahweh y ha dado la tierra a los hombres. ¿Ok? El reino milenial del Mesías es en la tierra, y después de ese reino milenial, el Mesías entrega el reino al Padre y él mismo se somete a la voluntad del Padre. ¿Ok? Ahora bien, lo que yo estoy diciendo, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Ahora, tengan en cuenta algo. Yo no tengo ninguna inclinación doctrinal, ni lo que dicen en un lado, ni lo que dicen en otro lado, ni ninguna inclinación de alguna institución o religión. Ahora, una doctrina o algún dogma le puede decir una visión, y otro dogma o alguna denominación le puede traer otra visión. Ahora, yo lo que le estoy hablando es, tengan en cuenta, yo lo que estoy hablando es lo que dice el texto griego, el texto original. Estoy hablando lo que significaba en aquel tiempo, en el primer siglo,
lo que entendían los primeros creyentes en aquel momento, que vivían esa cultura grecorromana. Cuando escuchaban a Pantesis, ellos sabían lo que significaba. ¿Por qué? Porque vivían en medio de esa cultura prácticamente. Entonces, si tú le dices a un creyente de hoy en día, ¿qué es apantesis? No sabe. Pero los creyentes que vivían en ese tiempo, que vivían rodeados prácticamente de esa cultura, saben lo que significaba apantesis. Entonces, si nosotros no sabemos algo, no podemos simplemente repetir lo que escuchamos que dijo otra persona o alguien que se trepa un púlpito. Tenemos que ver, ok, la escritura me está diciendo esto. ¿Cuál es la palabra que se está usando en el texto original? Ok, en el Nuevo Testamento, el griego, ok, se está usando esta palabra. Esta palabra, ¿qué significaba para los primeros creyentes que fueron las personas a quien se le envió la carta originalmente? Ah, mira, en aquel tiempo está pasando este suceso histórico, ok, y a causa de este suceso se le está dando esta palabra griega. Y esta palabra griega para esos creyentes del primer siglo significa este evento. Ah, pues ahora entiendo. Entonces, nosotros no podemos simplemente repetir lo que escuchamos, tenemos que irnos a estudiar el contexto, la historia, ver qué significa la palabra original en que fue escrito el texto. ¿Ok? Si es el Antiguo Testamento, el Taná, hebreo. Si es el Nuevo Testamento, el griego koiné. Entonces, mi consejo es estudiar y escudriñar. Y como les dije, no estoy trayendo una doctrina. Estoy trayendo el contexto de lo que estamos hablando de arrebatamiento antes de tribulación o después. Y para que somos arrebatados, que como les dije, para apantesis, para recibir al Mesías y regresar con él en su bienvenida victoriosa. No estoy inclinándome hacia ninguna doctrina, sino a lo que revela el texto en su idioma original y en la historia y en su contexto. Ahora, está en cada cual, ¿verdad? Tener el deseo de irse a los textos originales, querer investigar el contexto, querer investigar la historia y qué significa esas palabras que los discípulos escribieron. O también puede decidir simplemente sentarse en un banco y pues todo lo que se diga, todo lo que se predique, esté bien o mal, simplemente decir amén. Y sin escudriñar qué es cierto o qué no, pues coger todo lo que se repite y lamentablemente una mentira repetida tantas veces se vuelve verdad. Pero nada, espero que este video les sea de bendición, que sea de edificación y que Yahweh les bendiga. Shalom.